La violencia en todas sus manifestaciones se ha convertido en parte del diario vivir de los puertorriqueños. Los asesinatos, balaceras, cientos de casos de violencia doméstica, masacres, maltrato, suicidios y hasta el abuso en todas sus manifestaciones son constantemente los titulares y las primeras planas de los periódicos en nuestro país. Es por esto que, ante esta realidad, Sistema TV, con el compromiso de promover valores, buenas ideas y educación para beneficio de nuestra sociedad, presenta este programa especial que invita a la reflexión. Todos somos responsables de vivir en armonía y merecemos un país sin violencia. La violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres humanos. Típicamente se asocia con la agresión física, aunque no necesariamente se manifiesta de esta manera. La misma también puede ser psicológica o emocional a través de amenazas u ofensas. En Puerto Rico, los actos de violencia en el último año han escalado niveles simplemente alarmantes. Según los datos recopilados por la Oficina de la Procuradora de la Mujer, en los primeros 6 meses de este año, sobre 20 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Esto es solo parte de un total de 7.291 incidentes de violencia doméstica reportados. Por otro lado, las estadísticas de la Policía de Puerto Rico, el número de delitos contra la persona incluyen asesinato, violación, robo y agresión agravada. Todo suma 6.653. El que esta problemática haya alcanzado un nivel alarmante nos lleva a reflexionar sobre quién o quiénes son los responsables por tanta violencia, cuál es la raíz de este mal y cómo podemos modificar conductas para contribuir a la solución. Durante el programa hablaremos sobre las raíces de la violencia y el factor cultural, los servicios y ayudas disponibles para las víctimas y cómo nosotros, los medios de comunicación, influyen o hasta fomentan este mal. También conoceremos las impactantes historias de víctimas de violencia que, tras haber sufrido actos inimaginables para la mayoría de los seres humanos, aún así han podido levantarse. Mucho se oye decir de que aquellos que han sufrido violencia cuando niños se convierten a la vez en seres violentos. Sin embargo, aunque esto podría ser cierto en muchos casos, también es cierto que hay personas que han logrado salir de los patrones violentos y convertirse en la esperanza de todo un país. Ese es el caso de Moraima Oyola. Gloria Soltero nos cuenta más en la siguiente historia. Mientras estemos esperando que los que nos rodean cambien, mientras esperamos que cambien los tiempos, se nos va a ir la vida. Que algo ocurra depende de nosotros y somos el cambio que estamos esperando. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Moraima Oyola recuerda que vivía en una casa en Bayamón extremadamente humilde y sus juguetes en muchas ocasiones eran cocos. En su niñez tuvo un padre maltratante. Mi padre agarra una silla, me sienta en aquella silla, me pide que lo mire a los ojos y mientras lo estoy mirando, mi padre agarró la botella con todas sus fuerzas, me la reventó en mi pie abriéndome una herida. Tan pronto salta aquel chorro de sangre, mi padre me dijo, esa herida es para que recuerdes que tú eres una porquería. Siempre que mires esa herida en tu pie, recuerda que yo te voy a convertir en la basura más grande que hay en este país. Basura, una palabra que la marcó en su adolescencia. Pensando que yo era una basura, pensando que era una porquería que no merecía vivir, al punto que a mis 13 años de edad terminé trabajando en medio de la basura. Yo vengo de trabajar en un vertedero. Desde los 13 hasta los 20 años de edad, trabajé en el vertedero que está en la Kennedy. Eran 3 varones y ella era la única niña. Yo tenía 6, 7 años de lo que recuerdo, el menor tenía 3, el que le sigue 8 y el grande 10. ¿Y para qué papá sonaba aquella piedra, Gloria? Para que nosotros nos levantáramos y nos paráramos en fila, presenciáramos cómo él torturaba a mi madre delante de nosotros con tenedores, cuchillos, encendía cigarrillos y se los pegaba
y nosotros teníamos que ver todo ese atropello. A veces terminábamos a las 6 de la mañana, entre peleas, golpes, para ya a las 7 ponernos el uniforme de la escuela y salir a estudiar. Esa fue la vida que vivimos durante 16 años. Pero su suerte cambió cuando ella decidió que su vida cambiaría. Descubrí que papá se había equivocado, que yo no era ninguna basura y que tenía un propósito de vida. Le hice una petición a Dios. Yo dije, bueno, Dios, si tú eres real, como la gente dice por ahí, si tú realmente existes, por favor, concédeme un deseo. Permite que mi papá se vaya de nuestra casa y no nos maltrate más, por favor. Y le hice una promesa a Gloria. Yo dije, Dios, si mi padre se va de nuestra casa y no nos maltrata más, yo voy a entregar mi vida al servicio de los necesitados. Así yo le prometí a los 16 años. En una semana, mi papá empacó maletas y decidió abandonar el país. Hoy día Moraima es empresaria, escritora, conferenciante y motivadora. Tiene una fundación llamada Forjando un Nuevo Comienzo, donde ayuda a agresores como su padre y ex confinados a adaptarse a la libre comunidad. Los educa y les consigue trabajo. También escribió el libro ¿Quién te dijo que no puedes?, que es una biografía y un manual de orientación para lograr cambios positivos en personas que han sido víctimas de maltrato. Su mensaje es el perdón. Así recuerda cómo luego de 20 años se reencontró con quien fue su agresor, su padre. Wow, todavía no puedo hablar de esto sin emocionarme, porque solo han pasado 5 meses y porque yo aprendí una gran lección de vida, Gloria, y es lo que le quiero llevar al público. Yo aprendí una gran lección de vida. Cuando yo iba a encontrarme con mi padre, yo iba cargada de preguntas. Yo llevaba una maleta llena de preguntas. Yo no le iba a preguntar jamás por qué me agredió, porque eso yo no lo necesitaba saber. Yo sí quería preguntarle, yo tengo más hermanos, porque él se fue a los 16 años y yo no sé su vida por allá. Yo quería preguntarle si estaba en alguna necesidad, quería preguntarle si me extrañaba. Todas estas preguntas que uno quiere, ¿no? Soy su única hija, todos los demás son varones. Pero la vida me tenía una gran sorpresa y es que en el momento en que tú sales a encontrarte con la persona que te dañó, tienes que ir sin maletas, tienes que ir con tus brazos y tu corazón preparado para recibir lo que esa persona tiene para darte. Aprendí también que muchas veces el agresor no se atreve a ir donde ti y está esperando que seas tú quien vayas a perdonarle. Moraima es un ejemplo de que Puerto Rico puede salir de la violencia. Ha sido conferenciante en talleres donde han estado presentes Deepak Chopra y Rigoberta Menchú, entre otros, y fue galardonada con el Premio Mujer Award 2006 brindado por el National Hispana Leadership Institute. Un ejemplo de superación y de cómo podemos cambiar la violencia por amor. Todos de alguna manera u otra hemos sido víctimas de la violencia e inconscientemente podríamos ser agresores también. Para ayudarnos a entender el origen y los factores culturales y las muchas manifestaciones de la violencia, está con nosotros un experto en conducta humana, el doctor Francisco Millán, psicólogo. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. Gracias. Definitivamente la introducción parece que cambia un poco lo que muchas veces nosotros creemos. Todos somos parte de este problema, ¿o no? Correcto, Ariel. Mira, todos en algún momento somos parte de este problema. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en la violencia, pues uno piensa pues, en el asesinato, en el crimen, ¿no? en el extremo de la violencia. Pero la violencia es una línea, un continuo que puede comenzar en algo tan sencillo como el chisme o la crítica del vecino, el gritarle a la otra persona, el colarme en la fila, el ser intolerante a una ideología, a algunos estilos de vida, el faltarle respeto a los demás. Entonces, todas esas manifestaciones son unas manifestaciones de violencia que no necesariamente llegan a los periódicos, ¿verdad? O hacen noticias porque el crimen es violento ya. Vamos a comenzar por el principio. Muchas veces se dice que nosotros somos violentos porque hemos tenido una niñez violenta o influenciada por la violencia. ¿Qué de cierto hay en eso?
hay algo de cierto. O sea, cuando vamos a hablar de las razones, las causas de la violencia, esto es multifactorial, ¿verdad? No podemos hablar de una sola causa. Pero sí, en Puerto Rico vivimos en una sociedad violenta. Ejemplo, lo que más, el estilo de disciplina que más se utiliza es el cantazo y el fuete. Okay. Y eso ya estamos creando un tipo de violencia. Por ejemplo, cuando tenemos a los menores, le decimos, pues, el que da adelante da 2 veces y el mío no se queda dado. Okay. Por lo tanto, parte del mensaje es que yo voy a dar primero y voy a dar último. Y eso es algo pequeño. Eso es algo pequeño, pero que eso se va entrando en la ideología, que es realmente una ideología machista también, ¿verdad? Donde el guapo de barrio, el que es más fuerte, es el que manda. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver ahora mismo en ocasiones en algunos políticos, donde tú ves estos intercambios verbales fuertes, violentos, ¿verdad? Para que una idea esté sobre otra. Ahí vemos la intolerancia. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que nosotros somos víctimas o somos resultado de esa violencia, pero a la vez somos perpetuadores. Pero es importante también en ese punto que usted señala que nosotros como sociedad, cuando vemos esas acciones, en vez de rechazarlas, en vez de criticarlas, muchas veces lo que hacemos es que nosotros como sociedad las fomentamos, porque decimos, ganó fulano, ganó mengano, este es el que mejor lució. Correcto, ¿verdad? Y eso ya está, o sea, es una parte de nosotros donde se acepta ser violento, como decíamos al principio, hasta un grado particular. A lo mejor la violencia del crimen y el golpe no se acepta, pero la violencia del grito, la humillación, los insultos, eso es aceptado. Incluso cuando disciplinamos, como decíamos ahorita, a nuestro hijo, muchas veces pues, se le insulta, pues no seas bruto. Ahí hay violencia envuelta, ¿verdad? Porque estamos atentando contra la dignidad de ese ser humano. Muchas veces esta generación se pregunta por qué es tan violenta, pero incluso he visto escritos donde dice, nosotros, los adultos de hoy, entre 20, 30, 35, 40 años, nacimos viendo a Popeye, dándole al otro. O sea, nacimos en una sociedad donde lo que veíamos en los medios era violencia. Eso no ha cambiado mucho, todavía los medios siguen influyendo. Correcto, los medios siguen influyendo con la programación. Mira cómo los visuales de las noticias, como eran hace 10, 15 años, versus como son ahora, son mucho más crudos, mucho más insensibles. Y esto es algo que, o sea, míralo, por ejemplo, la violencia contra el ambiente. Okay. O sea, hay muchas manifestaciones. Vamos a la playa y dejamos basura alrededor de la playa. Eso es violencia contra el ambiente, violencia contra la familia. Los ancianos los dejamos muchas veces olvidados, no los visitamos, no les damos el trato adecuado. Ahí hay violencia en la familia. ¿Cómo nosotros como sociedad podemos comenzar a construir un ambiente de no violencia, mejorar, cambiar actitudes? Okay, mira, aquí es importante, ¿verdad?, las diferentes alternativas que hay. Lo primero es que hay que trabajar grandemente con los sistemas sociales, o sea, el sistema educativo, el sistema político, el sistema de salud, el sistema policíaco, ¿verdad? Todos estos sistemas hay que reformarlos. Pero como individuo, el televidente que nos está viendo en su casa, lo importante es uno hacerse consciente cómo se manifiesta la violencia en mí. Yo soy intolerante, yo puedo estar criticando o haciendo chisme del vecino en el trabajo, yo con mis hijos les hablo fuerte, les grito, ¿verdad? Sin implicar no quitar autoridad, porque el adulto tiene autoridad, lo que pasa es que no es una autoridad porque soy más fuerte, es una autoridad porque tengo la razón y soy esa figura, ¿verdad? Entonces lo primero es darnos cuenta y hacernos conscientes de esto y a la vez yo creo empezar a trabajar con espacios de paz en nuestra vida. Okay. Realmente cuando nos levantamos por la mañana, nos levantamos en un agite y en una ansiedad y ya un poco con esa violencia a flor de piel, porque dale, nena, avanza, que llegamos tarde al trabajo, que el tapón. Un poquito de reprogramarnos nosotros mismos. Un poquito de reprogramarnos para tener esos espacios de tranquilidad y poder entonces desde ese espacio emocional de tranquilidad y de paz interactuar con las demás personas. Y lo tenemos que hacer ya porque definitivamente la violencia en nuestro país y en el mundo simplemente no aguanta más. Gracias por estar con nosotros, doctor. Ariel. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero continúe con nosotros. Queremos un Puerto Rico sin violencia. Ya volvemos.